con Juan Carlos Aizprúa. El gobierno incrementó en $100 el monto de alimentación para 47,000 miembros de las Fuerzas Armadas. La empresa de agua de Guayaquil, Interagua, y los tanqueros que la transportan son víctimas de los extorsionadores, al punto que los militares intervinieron en Monte Sinaí. La Fiscalía acusó por terrorismo a 10 detenidos por los atentados con carro bomba en Quito, y se exponen a una pena de hasta 13 años de cárcel. El CNE publica resultados de la elección de asambleístas que confirman que el correísmo es la primera fuerza política con al menos 42 legisladores. 160 bomberos de Quito, Riobamba, Lago Agrio, Sangolquí y Guaranda combaten los incendios forestales que desde hace 3 días afectan a la capital. Liga Deportiva Universitaria retornó al país después de clasificar a las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana. Buenas noches, amigos. Viernes 1 de septiembre de 2023. Bienvenidos a Televistazo Estelar. El Ministerio de Trabajo emitió una resolución para incrementar el valor del rancho a los integrantes de las Fuerzas Armadas. El monto se calculó de acuerdo al costo de la canasta básica familiar, informa Paul Romero. El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, firmó una resolución que incrementa el valor del rancho de los militares activos de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Esto es el valor para desayuno, almuerzo y merienda de los uniformados, que pasa de $90 a 190 mensuales. El ministro explicó que el cálculo se hizo en función del costo de la canasta básica familiar. El valor del rancho será del 25% de la canasta básica. Como esta ha subido, había que actualizar el valor. Este incremento para los 47,000 militares activos representa al Estado $4.7 millones adicionales por mes. La actualización del valor del rancho, según el Ministerio del Trabajo, se realizó tras 15 años. Además, se modificó la compensación anual por grado y antigüedad. Donoso señaló que por esta resolución se destinarán $2.7 millones anuales. Todo esto se lo hace en aplicación a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, que está vigente desde el 24 de enero de este año. También se actualizó la escala de remuneración de las Fuerzas Armadas, aunque eso no implica un incremento salarial, según el ministro. El ejército ecuatoriano desfilaron en el parque. Violencia, la estela imparable. Militarizan la toma de agua de Interagua, que está en el noroeste de Guayaquil. Las Fuerzas Armadas tomaron la medida porque los tanqueros estaban siendo extorsionados por delincuentes. Merlin Ochoa informa que en el lugar 150,000 personas son las perjudicadas. La toma de agua de Interagua está militarizada y con resguardo policial desde el martes. Los extorsionadores estaban cobrando $2,000 al mes a los 65 tanqueros, a cambio de dejarlos abastecerse de agua en la planta y distribuir el líquido vital. Estamos realizando control de armas, municiones y explosivos al frente de la toma de agua para evitar que sean extorsionados los tanqueros de este sector. Muchos de los tanqueros dejaron de trabajar, lo que ocasionó desabastecimiento. En Monte Sinaí, 150,000 personas compran el agua a los tanqueros. La palabra vacunas ocasiona pánico, por eso los habitantes no muestran sus rostros. Desde el lunes no tenemos agua, porque los tanqueros no están subiendo a dejarnos. Y nos perjudicamos porque este es el único medio que nosotros tenemos, porque todavía no tenemos el alcantarillado. Ecoavisa conoció que los extorsionadores también intentaron vacunar a Interagua. De hecho, el domingo, un guardia de seguridad de la institución fue asesinado, presuntamente por estos delincuentes. La policía dice que los tiene identificados. Uno de ellos fue detenido. Ecoavisa está a la espera de una versión de Interagua. La planta de agua está habilitada, pero los tanqueros solo llegan hasta donde tienen resguardo policial.
Jueces de flagrancia ordenaron la prisión preventiva de los 10 detenidos por la explosión de los 2 carros bomba en Quito. La fiscalía los acusó de terrorismo. 4 tienen antecedentes penales y estaban libres con medidas sustitutivas a la prisión. Paul Romero con el informe. Anoche un juez de flagrancia acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para 6 procesados por la explosión del coche bomba que estalló la noche del miércoles en el sector de La Mariscal en Quito. La Fiscalía les acusó de terrorismo. El Código Penal sanciona este delito con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Los implicados fueron detenidos por la policía 2 horas después de la detonación del vehículo en los exteriores del antiguo edificio del Servicio de Protección a Personas Privadas de Libertad, SNAI. 4 de los 6 procesados registran antecedentes penales. Carlos Che, 34 años, 7 detenciones por robo, asesinato, tráfico de armas. Cristian B., 29 años, 2 detenciones por tráfico de droga y asociación ilícita. Hugo E., 31 años, 2 detenciones por robo. Luis M., 29 años, 1 detención por robo. Los implicados estaban libres desde hace 2 meses porque un juez de la Unidad Judicial Penal de Quito les otorgó medidas sustitutivas a la prisión, según información del Ministerio del Interior. Los otros 2 procesados no registran antecedentes penales. Esta mañana otro juez de flagrancia también ordenó la prisión preventiva para los otros 4 detenidos por la explosión del segundo coche bomba la madrugada del jueves en un edificio del SNAI. También fueron acusados por la Fiscalía por el delito de terrorismo. 3 jueces penales fueron allanados esta madrugada durante un operativo conjunto de la policía y también la Fiscalía por presunto delito de prevaricato. Hubo incidentes en el momento de ingresar a la urbanización donde reside uno de los investigados. Veamos. La Fiscalía informó que esta madrugada se allanaron los despachos de los jueces Pedro O., Reinaldo C. y Henry M. de la Corte Provincial del Guayas. Se los investiga por un presunto delito de prevaricato. Durante este operativo se levantaron indicios entre los que se incluyen documentos, computadoras, memorias externas. Los 3 jueces integran una sala penal que se ha pronunciado en los casos Roditi, IES, y que el pasado 24 de agosto expresó un fallo a favor del juez que prohibió en el 2021 el traslado de Adolfo Macías, alias Fito, a cualquier centro penitenciario distinto a la cárcel regional. Fue trasladado con orden de otro juez a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca el pasado 12 de agosto en el marco de una intervención militar y policial a la penitenciaría del Litoral. Y los jueces, hoy allanados, resolvieron que el juez que permitió ese traslado no tenía competencia para dar esa disposición. Pero a los jueces no solo les allanaron las oficinas, sino también sus domicilios. En uno de los operativos hubo incidentes. Y es que al intentar ingresar a una urbanización en la parroquia La Aurora, los guardias de seguridad lo impidieron y realizaron 3 disparos al aire. La policía detuvo a los guardias y los llevó hasta la unidad de flagrancia por obstruir la labor de la fuerza pública. Los jueces no tienen ninguna orden de prisión y tampoco tienen una orden de detención. Tampoco existe alguna decisión por parte del Consejo de la Judicatura para que los jueces sean sancionados. Al menos en este momento no existe ninguna orden de esa naturaleza. Por lo tanto, los jueces continúan laborando normalmente en sus despachos. La Fiscalía no ha dado más detalles sobre el operativo y la investigación en esta etapa es reservada. Cárceles, el control secuestrado. Policías y guías penitenciarios que estuvieron retenidos por los presos ya fueron liberados anoche. Diego Cuenca informa cómo está la situación en la cárcel de Turi y también en la de Machala, donde ocurrieron los hechos. Las 57 personas, entre policías y agentes penitenciarios, que habían sido retenidos desde el miércoles, fueron liberadas por los presos pasadas las 22 horas del jueves, en la cárcel de Turi en Azuay. No se reportaron heridos. Las autoridades de esa prisión detectaron que los presos también destruyeron cámaras de seguridad en los pabellones luego de que salieron a las terrazas. Al conocer la novedad, los 400 militares se retiraron
y solo permanecieron policías en los alrededores del recinto penitenciario. Estaban obstaculizando la visión y dañando el sistema de videovigilancia del centro penitenciario. Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, los presos tomaron esa medida como represalia ante la intervención de militares y policías en sus celdas para decomisar objetos prohibidos como armas y droga. También en la cárcel de Machala, en El Oro, otros 15 uniformados que estaban retenidos fueron liberados. Por estos hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno se reunió esta mañana. La infraestructura del Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero está en ruinas. Los bomberos trabajaron para apagar los focos calientes que podían generar un nuevo incendio. El informe con Hernán Higuera. La infraestructura del Centro de Detención de Menores Virgilio Guerrero está en ruinas y aún ardiente. Informes preliminares aseguran que está afectada en un 80%. El área tenía habitaciones con capacidad para 100 internos. Funcionaba en 2 pisos y se dividía el espacio para las áreas de acogida, el área administrativa y los consultorios médico, psicológico y odontológico. El edificio tenía unos 70 años, pero hace 25 empezó a funcionar como la correccional de menores. Sus instalaciones eran como un claustro religioso. De hecho, antes de que llegue a manos del SNAI, lo regentaba la comunidad de religiosos capuchinos. En el 2019, un amotinamiento también quemó esta infraestructura, pero esta vez la afectación es mayor. Era uno de los centros carcelarios que mejores condiciones tenía para los menores infractores. Aunque está pendiente completar la elección de asambleístas nacionales y del exterior, las 24 provincias ya tienen representantes en el legislativo. La Revolución Ciudadana continúa como la primera fuerza política, seguida de Construye. Patricio Díaz tiene más datos. Hasta ahora, 18 de las 24 provincias ya proclamaron sus resultados, pero en las 6 que faltan no hay cambios. Así se puede conocer la composición del legislativo. La mayoría en la Asamblea continúa en manos de la Revolución Ciudadana. Sin contar con la elección de asambleístas nacionales y del exterior, tendrán al menos 42 legisladores y aspiran a sumar otros 10 con la repetición de las elecciones. La siguiente fuerza es Construye, que hasta ahora tiene 24 asambleístas. Con la repetición de elecciones mantendrían 3 asambleístas nacionales, pero están en riesgo los otros 3 que ganaron en el exterior. El Partido Social Cristiano tiene hasta ahora 14, sumaría 2 más por la elección de asambleístas nacionales. La alianza ADN, liderada por Daniel Noboa, tiene hasta ahora 11 legisladores. Podría sumar otros 3 nacionales. Actuemos se queda con 6, Pachacuti con 5 y Claro que se puede con 3. El resto son legisladores de organizaciones políticas provinciales, mientras se confirman las curules nacionales y del exterior. La decisión del Consejo Electoral de repetir en el exterior la elección de asambleístas imposibilita conocer la conformación completa del legislativo, pues faltan por confirmarse 15 asambleístas nacionales y 6 del exterior. Para las decisiones legislativas se requieren mínimo 70 votos. Ninguna de las organizaciones políticas alcanza ese número de asambleístas, por lo que deberán buscar alianzas. 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia y un juez anticorrupción están entre los 45 postulantes que el Consejo de la Judicatura dejó fuera del concurso para ocupar una de las 7 vacantes de jueces nacionales. Jacqueline Rodas indica de quiénes se trata. Pese a los cuestionamientos y pedidos de renuncia, el Consejo de la Judicatura sigue adelante con el concurso para nombrar a 7 jueces de la Corte Nacional. De los 246 postulantes que aplicaron inicialmente, 45 se quedaron en el camino. Entre ellos, Walter Macías, protagonista de la pugna institucional que a raíz de su destitución tiene enfrentada a la Judicatura con la Fiscalía, el Ejecutivo y la propia Corte, y lo dejaron fuera de los casos Las Torres, Sobornos, Balda y el proceso penal contra los vocales del organismo que lo sancionó. Además, descalificaron a otro juez penal de la Corte Nacional, Byron Guillén, quien buscaba mantenerse en el cargo. Pero para el Consejo no puede reelegirse porque fue designado para el periodo fijo de 3 años que está por cumplir. Uno de los 14 jueces de anticorrupción, Mario Muñoz, tampoco pasó la etapa de verificación de requisitos, al igual que otros funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio. Quienes siguen en el concurso se enfrentarán a la etapa de méritos desde el próximo martes. Medirán sobre 50 puntos su formación académica y experiencia laboral.
Según el calendario, el proceso termina en febrero, cuando se prevé que posesionen a los 7 ganadores. Bomberos de Riobamba, Rumiñahui, Guaranda y Lago Agrio se unieron a los de Quito para controlar los incendios forestales que han afectado a la capital desde hace varios días. Tenemos un recuento de la situación. Las labores para controlar el incendio forestal en el sector del Puente del Chiche en el norte de Quito siguen. El incendio empezó el martes y la tarde de este viernes el fuego se reactivó en 2 puntos. Pese a las dificultades del terreno y a la pendiente, los bomberos evitaron que las llamas se propaguen a zonas con casas. Desde el aire, contaron con el apoyo de helicópteros que hicieron más de 30 descargas de agua. Los uniformados permanecerán en el sector el fin de semana. Dormirán en un campamento instalado por el Cuerpo de Bomberos de Quito porque todavía existe el riesgo de que el fuego se reactive. Por condiciones climáticas propias del sector, tenemos vientos fuertes, temperaturas elevadas. 8 incendios forestales se han reportado en Quito en las últimas horas. Bomberos de Rumiñahui, Riobamba, Guaranda y Lago Agrio ayudan a sus compañeros de la capital. En total, son 160 uniformados. Y saldremos del lugar una vez que esté totalmente liquidado el incendio y comenzaremos a desmovilizar los recursos cuando la situación sea segura. Han logrado controlar incendios en las parroquias de Tababela y San José de Minas, así como en el sector Katsuki de Velasco en el norte de la capital. Todavía no hay un balance actualizado de las hectáreas afectadas por estos incendios. 113 extranjeros han obtenido la visa para nómadas digitales, una campaña impulsada en septiembre de 2022 que aspiraba a entregar más de 10.000 de estos documentos para potenciar el turismo nacional. Vanessa Robles amplía el tema y explica cómo funciona. Hace un año el Ministerio de Turismo impulsó una campaña para incentivar la visa para nómadas digitales. La meta era otorgar entre 8.000 a 10.000 documentos hasta el 2025. Pero la cifra está por debajo del objetivo planteado. Según Cancillería, hasta ahora se han emitido 113 visas nómadas para extranjeros de 27 países. Entre los requisitos para esta visa constan ser ciudadano de uno de los 183 países que estableció el Ministerio de Turismo, ingresos mensuales del exterior equivalente a 3 salarios básicos, es decir, $1.350, certificado de antecedentes penales, documentación que certifique ser dueño de un negocio o empleado de una empresa extranjera y tener un seguro de salud. Esta visa nómada digital permite a extranjeros trabajar desde Ecuador de manera remota, como Nancy, entomóloga de profesión, quien llegó de Connecticut, Estados Unidos, y ya ha recorrido la costa, sierra y oriente en el último año. Yo estoy viajando, todos mis clientes me contactan desde los Estados Unidos. De las 113 visas de residencia temporal rentista para trabajador remoto, 47 se han entregado a personas provenientes de Estados Unidos, 17 de Canadá, 7 de España, 6 de Rusia y el restante desde China, India, Australia o Alemania no superan los 3 documentos. La solicitud cuesta $50, valor al que se le agregan otros 270 cuando obtienen el documento, cuya vigencia es de 6 meses a 2 años. Cerca de 100.000 clientes de Banecuador pueden ahora realizar sus transacciones en las tiendas más cercanas de su comunidad gracias al programa Aquí Cerquita que habilitó el Banco del Estado. Diego Cuenca explica cómo funciona ese proyecto. Desde esta semana, 66 locales como tiendas, farmacias y bazares se convirtieron en pequeñas agencias del Banco del Estado. Son parte del programa Aquí Cerquita de Banecuador, que funciona en zonas rurales de 13 provincias de la costa, sierra y oriente. Los usuarios pueden depositar y retirar dinero e incluso cobrar el bono solidario en establecimientos dentro de su barrio. Para identificarlo, portan estos letreros. A veces uno puede dudar por ser un banco del Estado, pero vine a la tienda más cercana, literal, y retiré dinero. Para hacer la transacción, el usuario tiene que entregar su número de cuenta y cédula de identidad. El cliente recibirá un código de seguridad a su celular que le entregará a la persona que lo atiende. Ese multiservicio funciona con el sistema de red de pagos, que tiene previsto incrementar su cobertura a escala nacional. Así lo explica uno de los gerentes del Banco Público. En este convenio que tenemos con esta red transaccional podemos lograr a estos 15.000 puntos y esperamos que mínimo en cada establecimiento se puedan hacer hasta 100 transacciones por día.
Durante ese mes, la entidad habilitará más tiendas con este servicio de la banca pública. La industria del café en Ecuador genera 60.000 plazas de empleo. William Young informa que se trata de un negocio que se especializa en la calidad de ese producto, cuyas exportaciones solo el año pasado sumaron 106 millones de dólares. Preparar una taza de café y disfrutar es la última etapa de la cadena de comercialización. Detrás hay una actividad que genera 60.000 plazas laborales en Ecuador, entre directas e indirectas. Durante el 2022, las exportaciones de café y elaborados sumaron 120 millones de dólares. En volumen, representan 16.000 toneladas. Aunque la cantidad de hectáreas de producción no superan las 100.000, hay características que mejoran la calidad del café ecuatoriano y hacia allá apuntan los industriales para conquistar el mercado internacional. En el caso de Ecuador tenemos altura, tenemos cafés orgánicos, tenemos densidad, tenemos la genética para enfocarnos en café de especialidad. No nos enfoquemos en cantidad. Ecuador es un país con dolarizado para enfocarse en calidad. Miguel Rendón es uno de los empresarios que se juntó con agricultores para establecer redes de cultivo, producción y preparación. De esta forma reactivan el negocio de la caficultura, más allá de vender y exportar. En el centro de Guayaquil aún hay locales que venden el grano molido al instante. Otros se especializan en café y sus variedades. También hay espacios para que el cliente conozca la historia de este producto mientras muele, filtra y prepara una taza con café ecuatoriano. Incluso con técnicas poco comunes, usando un mechero, calentando el agua que luego se mezcla con el café y se degusta. Se trata de una nueva actividad económica de microempresas. Conocer cómo se hace cada café, qué métodos hay, de dónde viene su café, qué calidad tiene su café, proceso, y cada uno puede interactuar con cada espacio para poder aprender y enamorarse un poco más del café. Alemania, Colombia, Rusia y Estados Unidos compran el 60% de la producción nacional, aunque Ecuador también importa, principalmente de Brasil y Vietnam. El primer robot mesero del Ecuador está en Quito y fue importado desde China. Su función es precisamente, según los emprendedores, entretener. Sofía Vintimilla estuvo en el restaurante donde opera. Conocer el mundo en el siglo XXI es cada vez más sencillo. Al parecer no es necesario viajar. Hay espacios que logran transportarnos a destinos tan lejanos como el Asia y conocer la magia de un restaurante moderno de sushi. Esto en compañía del primer robot mesero del país. Su nombre es Bluebot. Los propietarios del lugar aseguraron que no suplirá las funciones de los camareros, más bien buscará entretener. Una de sus habilidades es bailar, pero si hay mucha insistencia, escuche con atención la respuesta que seguro le sacará más de una carcajada. Vamos, tengo trabajo que hacer. No puedo estar bailando todo el tiempo. La idea del restaurante nació cuando Alexandra visitó Colombia. Ella hace varios años intentó emprender en Ecuador, pero pese a las experiencias fallidas, no desistió, probando que aún es posible tener un negocio rentable. Apostamos al talento nacional en cuanto a la construcción de la banda. No la importamos, habíamos pensado en importarla y creo que acá en Ecuador hay mucho talento. El lugar abrió en el norte de Quito hace 2 semanas y desde entonces todos los días se llena. Vivir una experiencia distinta al parecer es el principal atractivo. En Cotopaxi, desde hace 13 años, la comunidad del Quilotoa ha desarrollado un trabajo exhaustivo de conservación. Esto les permitió reforestar hasta ahora el 90% de la zona. Carla Delgado visitó ese sitio turístico y explica cómo ha servido la iniciativa ambiental. Es la Reserva Natural del Quilotoa y una de las lagunas volcánicas más majestuosas del Ecuador. Está situada a 3.900 metros sobre el nivel del mar, en la parroquia de Zumbagua, provincia de Cotopaxi. La laguna está dentro del cráter. Tiene 250 metros de profundidad y un diámetro de casi 9 kilómetros. Los minerales producto de la erupción ocurrida hace más de 800 años le dan el tono verdoso que la convierte en un imán para los turistas.
Hoy esta reserva recibe 180,000 visitantes al año. Antes los habitantes utilizaban estos campos para cosechar. Este terreno dentro de Cráter era el más cotizado porque daba buena producción. Y todos enfocados en esto. Se quemaba, se preparaba y todo era para la agricultura. Y también para la ganadería, causando la degradación de los campos. La situación cambió a partir de 2010 cuando el Quilotoa fue declarado como una área protegida. La conciencia ambiental nació porque notaron que las plantas nativas como el sunfo, la achicoria y los pajonales desaparecían. Y de a poco llegaba la sequía. Y la comunidad empezó a compensar a los dueños de terreno para que deje de sembrar, de quemar, de hacer todo el daño. Más bien que dejen para que haya la recuperación ambiental dentro del cráter. Los pajonales andinos cumplen una función vital en el ecosistema. Reproducen, generan y regulan el recurso hídrico al retener humedad, lo que aseguraba el abastecimiento del agua para la comunidad. Cuando lo notaron, empezaron a reforestar. Actualmente el 90% del área está regenerada. Nosotros sí vamos a seguir conservando más a esta laguna de Quilotoa. Nosotros años pasados hemos sembrado casi 18,000 plantas nativas. Y aunque reciben miles de visitantes, los vigilantes comunitarios hacen un trabajo importante. Cuidan que los turistas respeten las especies del lugar. Aquí también los niños participan, luego de hacer sus tareas de la escuela. Me enseñaron a proteger las plantas, no botar la basura. Esto es bellísimo. Aquí se ha contabilizado al menos unas 85 especies de plantas y variedad de animales. Bueno, en animales tenemos aquí el zorro de páramo, tenemos algunas aves rapaces como los guarros, tenemos el águila pechinegra, tenemos algunas especies de colibríes. Las lagartijas son las más comunes. Su papel es importante porque controlan las plagas e insectos. En la reserva el trabajo es conjunto. Los guardaparques del Ministerio de Ambiente son quienes de forma técnica guían a la comunidad para mantener sostenibles y correctas prácticas. Una reserva que genera vida y provee con su belleza sustento a más de 200 familias que habitan alrededor de la reserva. En Quito hay 4 viveros municipales en los que existen varias especies endémicas para reforestar la ciudad. Sofía Vintimilla informa que son más de 2 hectáreas de cultivos. El cultivo y crecimiento de un árbol en los viveros municipales tarda entre 2 a 5 años. Antes de este tiempo no es posible plantarlos en los espacios públicos, porque sus raíces no son tan firmes para soportar las circunstancias a las que la mayoría se exponen a diario. Si ponemos plantas pequeñas, muy probablemente mueran, o sean vandalizadas o rotas, incluso hasta se nos roban los árboles. En Quito hay 4 viveros municipales que funcionan hace 15 años. Allí no solo se cultivan plantas y árboles nativos del ecosistema del bosque andino. En los laboratorios genéticos se reproducen más de una decena de especies. La gobedia, que es una de las que están en peligro de extinción, ella tenemos 6 meses en oscuridad, luego pasa 6 meses en luz y empiezan a germinar. Estamos hablando de 2 meses para que empiece a germinar. Es una orquídea. Sí, es nativa de la Armenia. ¿Qué pasa con esta planta que se está perdiendo en esa zona? Uno de los viveros está ubicado en el Parque de las Cuadras, en el sur de Quito. Son cerca de 2 hectáreas que acogen a más de 10,000 árboles. Arrayanes que crecen solo 10 centímetros por año. Guarupos que florecen una vez cada 12 meses. El objetivo es que la ciudad pueda disminuir los impactos del cambio climático. Generación de sombra, producción de oxígeno, minimización de las fuentes de calor, por ejemplo, de estas islas de calor que se hacen en los parques, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de arbolado, son estos servicios ambientales que nos dan a los ciudadanos. Los funcionarios a cargo de los viveros señalan que tras un incendio forestal, el suelo puede tardar hasta 2 años en recuperarse. Y solo en ese momento es posible iniciar un trabajo en el ecosistema, plantando árboles, flores y plantas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet.
Pachacutic decidió dejar en libertad a sus adherentes para que decidan entre los dos candidatos a la segunda vuelta presidencial, mientras que el Ecuarunari, la organización más grande que es parte de la CONAIE, se inclinó por el voto nulo. Patricio Díaz informa. El Consejo Político de Pachacutic se reunió el jueves para analizar la situación del movimiento y la decisión de si apoyaban en la segunda vuelta presidencial a Daniel Noboa o Luisa González. Participaron los representantes de las 4 provincias, además de delegados por el exterior, pero no se inclinaron por ninguna de las opciones. Tomen el voto responsable y dejamos en la libertad a los adherentes y a los simpatizantes. Aunque Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena, la CONAIE recién tomará una decisión el 6 de septiembre. Sin embargo, sus organizaciones adscritas van tomando posturas. Por ejemplo, la Ecuarunari, la más grande, que reúne 22 organizaciones y pueblos de la sierra, tomó una decisión también este jueves en su consejo ampliado. Aquí vinieron desde los pueblos, desde las federaciones, ellos con el clamor y prácticamente dijeron el voto va a ser nulo. Entonces, lamentablemente no representan al verdadero clamor de los ecuatorianos, ¿no? Desde la Ecuarunari tampoco reconocen la decisión de Pachacutic en medio de la división del movimiento y la disputa por la coordinación de la organización política. Sin embargo, ambos coinciden en que hay que prepararse para 2025 y ver más allá de los 5 asambleístas que obtuvieron en las elecciones de este año. Hablan de que para eso ya tendrán unidad. En 2021, para la segunda vuelta presidencial entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, tanto Pachacutic como el Consejo Político de la CONAIE promovieron el voto nulo, aunque el entonces presidente de la organización indígena, Jaime Vargas, apoyó a Arauz. El Consejo Nacional Electoral ya proclamó anoche los resultados oficiales para presidente y vicepresidente de la República en los comicios anticipados del pasado 20 de agosto. Luisa González obtuvo 3.315.663 votos, lo que significa el 34%, mientras que Daniel Noboa de la Alianza ADN alcanzó 2.315.296 votos, lo que representa el 23%. Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta que se prevé llevar a cabo el domingo 15 de octubre. El organismo también presentó las cifras oficiales de la consulta popular sobre la explotación del bloque 43 en el Yasuní. Ganó el sí con el 59%. Estamos hablando de 5.541.585 votos, mientras que el no obtuvo 3.859.507 votos, lo que significa el 41%. Ahora, los candidatos presidenciales aprietan el acelerador. Ambos retomaron sus recorridos por el país, que se suman a la interacción que mantienen con sus seguidores en las redes sociales y plataformas digitales. Además, la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, denunció amenazas contra su vida. Ambos están recorriendo la Sierra Central, Noboa en Tungurahua, González en Imbabura, aunque cada cual imprime su estilo propio a la campaña que oficialmente no comienza aún. Luisa González, por ejemplo, prioriza las entrevistas en medios de comunicación. Justamente en una de esas entrevistas, hoy denunció que la policía detuvo a unos sujetos con armas y que uno de los detenidos dijo esto. Que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo pues era Luisa González. El día de hoy he hecho el pedido, he aceptado lo que indicó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas también me den seguridad. Noboa, que hoy está en Tungurahua, prefiere las concentraciones y los discursos antes que las entrevistas en medios. Frente a sus seguidores interactúa, baila, recibe presentes de todo tipo y recuerda sus planes y propuestas. Necesitamos seguridad y empleo. A la par de sus recorridos en territorio, los candidatos también están muy activos en redes sociales. Daniel Noboa publicó un video en el que solo se lo ve a él en distintos momentos de la campaña y otro más, en el que más serio habla de su plan de empleo. Que empleen talento y mano de obra nacional. Y Luisa González volvió a dar espacio en sus redes a su candidato a vicepresidente Andrés Arauz, con quien realizó un conversatorio online. Miren esta vista con la que me he levantado hoy. También mostró los paisajes de la provincia que está recorriendo, Imbabura, y la interacción con sus simpatizantes.
Una veeduría revisará las decisiones que tomó el Consejo de Participación de Transición dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas la designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Jacqueline Rodas con más detalles. Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición que dirigió Julio César Trujillo van a revisión. Así lo decidió un juez de Montecristi, que aceptó una acción de protección presentada por una ciudadana de Manabí de nombre Betty Moreira Marcillo. En concreto, ordena al actual consejo que financie y conforme una veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y el cese de autoridades que se dio entre 2018 y 2019 por mandato de la consulta popular. El presidente del organismo, Allen Berbera, dijo que enseguida atenderá la disposición. Hoy no está clara la intención de la veeduría, pero en un primer pedido presentado por la misma persona ante el Consejo de Participación anterior, expresó de forma explícita su deseo de que se destituya a los magistrados de la Corte Constitucional y se nombre a otros. Entonces, se negó su pretensión aclarando que las decisiones del transitorio están blindadas por un dictamen constitucional. Para Allen Berbera, la veeduría no viola esa prohibición. No atañe a la ciudadanía. El pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública. Llamará a sesión del Pleno para realizar la convocatoria y designar a los integrantes de la veeduría. Hubo alerta en 2 provincias por la amenaza de ataques con explosivos. En Napo, las clases presenciales se suspendieron en 3 cantones tras la detención de 4 personas con tacos de dinamita, mientras que en el Oro Delincuentes detonaron 2 artefactos en un puente en Machala. A continuación, el resumen de estos hechos violentos. La alarma se registró aproximadamente a las 5 de la tarde de este jueves, tras la explosión de un tanque de gas cerca al puente ubicado sobre el río Misaguallí, en Archidona. Luego de la detonación, la policía recibió la alerta de presuntos atentados en 2 puentes de la parroquia Puerto Napo, en Tena, que conectan al oriente con la sierra y por donde circulan 5.000 vehículos a diario. A 500 metros de ese lugar, los uniformados interceptaron un taxi con 4 ocupantes, quienes transportaban cerca de 30 tacos de dinamita con mechas, por lo que se cerró el acceso vehicular en la troncal amazónica, provocando que se forme una larga fila de carros. Debido a estos hechos, el Comité de Seguridad Provincial se activó y resolvió suspender las clases para los 30.000 estudiantes de los cantones Tena, Archidona y Arosemena-Tola. Después de las investigaciones en los puentes, se habilitó la circulación. Esta madrugada en la provincia de El Oro, las autoridades recibieron la alerta de la detonación de 2 artefactos explosivos en un costado del puente de la Iberia, en el cantón El Guabo. El estallido provocó daños en el muro y causó alarma entre la población. Se conoció que técnicos de obras públicas evaluarán las afectaciones. En este caso, no hay detenidos. En la parroquia Vuelta Larga del cantón Esmeraldas, 8 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Lobos fueron capturados cuando iban a bordo de un carro reportado como robado en Quito. En el vehículo había armas y 142 municiones de fusiles. La policía indicó que uno de los sospechosos ocupa el cargo de vocal de la parroquia y que durante su aprehensión actuaba como presidente encargado. Ante eso, la titular del gobierno parroquial indicó que ella tuvo que viajar y por eso le reemplazaba. Los adolescentes infractores que estaban en el centro Virgilio Guerrero de Quito fueron trasladados a Ibarra luego del incendio en ese lugar. Según el SNAI, permanecerán durante 10 días en una infraestructura que funcionaba como cárcel, que fue cerrada en marzo por no tener permiso de uso de suelo. Cristian Tinajero con más detalles. Aquí no van a entrar, aquí no van a entrar. Los habitantes del barrio Huertos Familiares, ubicado al noroccidente de Ibarra, la madrugada de este viernes intentaron impedir el ingreso a las instalaciones del antiguo centro de adolescentes infractores de la ciudad. Llegaron en buses desde Quito, luego de que se incendió el centro de retención de la capital durante la tarde del jueves. La policía negoció con los moradores de la zona para que cedan. Prácticamente nos sentimos obligados a firmar un acta que se firmó hoy en la madrugada, a las 4 de la madrugada, en la que indica que ellos van a estar durante 10 días y luego de ese tiempo ya se trasladan a su lugar de origen, que es en Quito, el Virgilio Guerrero.
Rosa López, presidenta del barrio Huertos Familiares Centro, donde viven más de 10.000 personas, dice que la comunidad se opuso al traslado para no repetir los episodios violentos que se registraban en el sector cuando funcionaba el Centro de Adolescentes Infractores de Ibarra. Nosotros éramos testigos de que ellos, el momento que se escapaban, dejaban amenazando o ya nos decían que iban a regresar por nosotros o que nos iban a matar. Era una constante zozobra vivir junto a la cárcel. Durante la tarde de este viernes, los exteriores del centro, que fue cerrado en marzo pasado, eran vigilados por militares y dentro había policías. En la anterior administración de la alcaldesa anterior se había quitado el permiso del uso del suelo, pero sin embargo de eso ahora, al tratarse de una emergencia y al estar en estado de excepción, creemos que era pertinente que se les traslade a estos adolescentes infractores. Mientras tanto, familiares y amigos de los retenidos llegan de distintas partes del país hasta Ibarra para conocer el estado de sus parientes. En Ecuador hay 12 agentes extranjeros expertos en la detección de cocaína como parte de los convenios internacionales con países como Estados Unidos, Alemania y Francia. Merlín Ochoa informa que Ecuador busca una alianza con el gobierno de Albania para combatir a la mafia de los Balcanes. En exclusiva, un equipo de Ecuavis ingresó al Centro Integrado de Análisis y Perfilamiento de los Puertos del Ecuador. Ahí se maneja toda la información de las empresas que conforman la cadena logística del comercio exterior. 2 de los uniformados son agentes extranjeros. Por seguridad no podemos revelar sus nacionalidades, pero son de América. El trabajo conjunto con la Policía de Antinarcóticos ecuatoriana permite detectar cuando un narco ha contaminado con cocaína un contenedor. Con el cruce de información se inicia una cooperación internacional con Fiscalía General de cada uno de los países y ejecutamos las investigaciones bajo este parámetro de cooperación. En Ecuador hay 12 agentes extranjeros especializados en las nuevas modalidades que usan las bandas para el envío de droga. Están distribuidos en las 8 unidades de antinarcóticos que tiene la policía. Los agentes son de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Alemania y Francia. El próximo objetivo de Ecuador es alcanzar convenios con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Europol. Estamos requiriendo de extranjeros de los países de los Balcanes, por ejemplo, de albaneses, que han existido varios casos, no únicamente en el año 2022, sino que no va del 2023. Como parte de estas operaciones interagenciales, desde el 2022 se han desarrollado 36 casos y decomisado 41 toneladas de droga. Estos convenios también permiten que los agentes ecuatorianos se capaciten en el exterior. Este año 260 policías lo hicieron y ahora forman parte de unidades de inteligencia criminal. Europol. Y ahora les contamos que un documental que relata la cotidianidad del puerto principal en el transporte público fue el ganador de la primera edición de Guayaquil en Corto. Un concurso que reunió 6 cortometrajes producidos por estudiantes universitarios de arte y cine. Estefanía Arias conversó con ellos. Es la cotidianidad de Guayaquil, su gente y su constante movimiento, desde la mirada de un usuario del transporte público. Guajira a Guayaquil es el filme ganador de la primera edición del concurso Guayaquil en Corto, una producción grabada durante un mes por 2 estudiantes de la Universidad Católica, Gerson Nivela y Henry Calderón. Ya que es ahí donde yo conocí la ciudad, donde la mayoría de gente pasa bastante tiempo y que yo pensé que aquí iba a ser una ciudad a encontrar bastante de la identidad guayaquileña, que es un poco lo que hicimos representar en este cortometraje. En esta convocatoria realizada por la Fundación Malecón 2000, participaron 45 estudiantes de carreras afines al arte y al cine de 4 universidades. De 6 cortometrajes que presentaron, 4 quedaron finalistas y de ahí salieron los 3 ganadores. Él es Rubén Guayaquil, un guayaco que nació en el barrio Las Peñas. El segundo lugar fue para el grupo del Instituto Tecnológico Superior Urdesa, con su producción Alma Guayaca, que mostró la historia de un ciudadano que encontró el amor de su vida mientras recorría emblemáticos sitios de la Perla del Pacífico.
Y el tercer lugar se lo llevó el grupo de Les Paul con Quédate conmigo, que trata de dos jóvenes que mientras caminan por el centro de la urbe recuerdan los momentos felices que pasaron juntos, hasta que sus amigos organizan un reencuentro. Y justamente algo que se busca es que existan estos espacios donde estudiantes puedan desahogar sus conocimientos. El corto ganador estará en la cartelera del Cinema Malecón hasta diciembre. La fundación afirmó que organizará más ediciones de este certamen para impulsar el cine joven en la ciudad. Y hasta aquí nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos, pero mañana las noticias regresan en la emisión de las 19 horas. Mientras tanto, pueden seguirnos a toda hora por ecuavisa.com. Información siempre verificada, minuto a minuto, con el sello de Televistazo. Buenas noches y excelente fin de semana.